Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El título que yo le puse es El extraordinario poder de la palabra de Dios. El extraordinario poder. Y quise resaltar esta palabra, extraordinario. Es que en la palabra de Dios hay un poder extraordinario. Es algo que nosotros creo que nunca vamos a poder entender realmente. El poder que hay en la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe a una escritura que está en Isaías capítulo 55. Isaías 55 versículos del 10 al 11. 10 y 11 nada más, solamente son 2 versículos. Dice la palabra del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El poder extraordinario de la palabra de Dios. Sabemos nosotros, entendemos por la palabra, que todas las cosas que Dios creó, las creó por su palabra. Él dijo y las cosas fueron hechas. Ese es el poder de la palabra del Señor. Y Hebreos 1:3 nos recuerda que no solamente creó todas las cosas, sino que dice que con el poder de su palabra, Él sustenta, Él sostiene, Él hace que todas las cosas se mantengan y todo funcione bien, todo funcione como debe ser. ¿A través de qué? De su palabra. A través de su palabra Él produjo todas las cosas, hizo todas las cosas y a través de su palabra las sostiene. Así que nosotros debemos entender que hay un poder extraordinario en la palabra. Y algo que debemos entender también es que la palabra del Señor, la palabra que Dios habló, nosotros la conocemos a través de la Biblia. A través de ese libro que usted tiene ahí. Bueno, muchos de nosotros ya casi no usamos una Biblia en papel. Les confieso, yo también ya la uso muy poco en papel. Por lo general la tenemos ya en un dispositivo electrónico. Pero esa Biblia que usted tiene ahí, esa palabra que usted tiene ahí, esos textos que están ahí escritos, reúnen, recogen la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero transmitir a su corazón esta mañana. Que veamos ese valor incalculable que tiene esa palabra de Dios para nosotros. Y estaba leyendo yo un artículo, algo me pareció muy interesante. No sé si usted ha escuchado la expresión, el pueblo del libro. El pueblo del libro. Estaba leyendo yo que dice que en el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. El Corán, que fue escrito más o menos en el siglo VII, dice que los musulmanes y en el Corán dice que se reconoce al pueblo judío y aún a los cristianos como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Y tiene una razón de ser. Porque dice de que estas religiones, les llaman ellos, estas religiones, dice que tienen todo su fundamento en un libro. Es la Biblia. Y entonces, me llamó mucho la atención que a pesar de que fueron los musulmanes quienes asignaron voy a decirlo así, este apodo al pueblo judío, dice que en la actualidad los judíos, o sea, los verdaderos judíos, porque hay ramas de los judíos, ¿verdad? Pero los verdaderos judíos, los que todavía permanecen en la fe, dice que ellos abrazaron esa expresión, el pueblo del libro. Es decir, para ellos nunca les resultó ofensivo. Nunca les pareció a ellos como que, ¿por qué los árabes nos están poniendo un nombre a nosotros? Nosotros tenemos un nombre. Entonces no necesitamos que los musulmanes nos vengan a poner un nombre, así que rechazamos ese nombre. No, dice que ellos abrazaron ese nombre y ellos se identifican con ese nombre, el pueblo del libro. Porque dice que los judíos, los verdaderos judíos, dice que le tienen un amor tan grande a la Torá, a la ley, al libro sagrado, a los escritos de Moisés. Le tienen tanto amor, le tienen una reverencia que lo colocan en un lugar muy, muy, muy especial. A ese libro, a la Torá. Entonces ellos dicen que lo abrazan. Sé que es un libro que ellos honran, es un libro que ellos reverencian. Entonces ellos dicen, sí está bien que nos llamen el pueblo del libro. Y yo me preguntaba, cuando leía esto,
¿Y será que los cristianos podríamos decir lo mismo? ¿Será que los cristianos verdaderamente podríamos pararnos delante del mundo y decir, sí, llámennos el pueblo del libro porque nosotros abrazamos este libro, nosotros honramos este libro, nosotros valoramos este libro sobre cualquier otra cosa? ¿Será que realmente nosotros como cristianos podríamos decir, sí, somos el pueblo del libro? Y esa es una pregunta para reflexión. Estoy seguro que muchos sí, pero tristemente me atrevería a decir que muchos cristianos no calificarían o no calificaríamos, porque no le damos el valor que debe tener ese libro, el libro que es la Biblia. Nosotros debemos aprender a valorar la palabra del Señor. Entendemos nosotros, y usted lo ha escuchado muchas veces, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos saben que es así? Es viva y eficaz. Y si la palabra de Dios es viva y eficaz, produce vida. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos sentimos secos? ¿Cuántos se han sentido así algunas veces como que la vida está perdiendo sentido? Como que no sabemos para dónde vamos y sentimos como que nos estamos secando por dentro. Y a veces nos olvidamos que ahí está la vida que nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si la palabra es viva y eficaz, ¿sabe qué va a producir en nosotros? ¿Sabe qué va a producir en nosotros si nos empezamos a meter en la palabra? ¿Sabe qué va a producir en nosotros? Vida. Eso es lo que va a producir en nosotros. Va a producir vida en nosotros. Es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca falla. ¿Sabía usted que la palabra de Dios no falla? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no cambiará nunca. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que salió de los labios de Dios, de la boca de Dios, del aliento de Dios. Entonces esa palabra no falla. Esa palabra nunca cambia. No podemos nosotros llegar un día delante del Señor y pensar, ¿será que Dios me va a recibir bien hoy? ¿Será que Dios está de buen humor hoy? No, Dios no cambia. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios es inmutable. No cambia ni a través del tiempo ni a través de las circunstancias. Dios no cambia. ¿Y sabe qué? Su palabra tampoco cambia. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios nunca cambia. Y algo también, esos solo son pensamientos así, pensamientos que quiero compartir con ustedes. La Biblia es un libro sobrenatural, es un libro extraordinario, es sobrenatural. Lo que nosotros encontramos ahí no lo vamos a encontrar en cualquier otro libro. Cualquier filósofo pudo haber escrito, cualquier pensador puede escribir lo que se le ocurra y tener ideas geniales y escribir de lo mejor y aprender, y podemos aprender de muchas personas. Pero la Biblia tiene una característica. La Biblia es sobrenatural. Es el único libro que tiene un poder que otros escritos no tienen, por muy buenos que sean. Ningún libro en el mundo tiene el poder que tiene la palabra del Señor. Es sobrenatural, pero al mismo tiempo es para nuestra vida diaria. Es decir, la Biblia es práctica. Es que no debemos pensar nosotros, la Biblia así, un libro así, místico. ¿Verdad? Está ya, qué bonito, ¿verdad? Para meditar en él, ¿verdad? Y sí, debemos meditar en la palabra, claro. Para tener ideas, ¿verdad? Nos va a servir la palabra. No, fíjese que la palabra también nos sirve para nuestra vida diaria. Cuando vamos a trabajar, cuando estamos en nuestra casa, cuando tenemos que hablar con nuestros hijos, nos sirve la palabra. Cuando tenemos que relacionarnos con nuestro jefe, nos sirve la palabra. Cuando nosotros tenemos que ir a cualquier lugar, nos sirve la palabra. Cuando hacemos negocios, nos sirve la palabra. La palabra es práctica. La palabra es para nuestra vida diaria. Y así podríamos hablar de muchos pensamientos acerca de la palabra. Pero yo quiero hablar hoy, quiero entrar ya directamente al mensaje, a lo que el Señor puso en mi corazón, y meditar un poco acerca de cómo podemos entonces nosotros ver ese poder operando en nosotros. ¿Cómo podemos ver el poder de la palabra operando en nosotros? Y voy a ir rápidamente al primer punto. Algo que nosotros debemos ver y debemos reconocer en nuestra propia vida a través de la palabra es que solo la palabra nos vivifica. Solo la palabra nos vivifica. Un cristiano, oiga bien, un cristiano no podría o no puede vivir sin la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Dios, esa voz que vino de Dios, la que lo llamó a vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, estábamos muertos.
Y cuando nosotros venimos a vida, cuando nosotros recibimos ese llamado del Señor, no fue una charla motivacional la que nos atrajo a Cristo. No fue eso. ¿Sabe qué fue lo que nos trajo a Cristo? La palabra. Nosotros recibimos esa palabra. Romanos 10:17 quiero que lo leamos. Dice, así que la fe es por el oír. Eso lo entendemos todo. Y el oír por la palabra de Dios. La fe para salvación. Nosotros para ser salvos necesitamos entender que somos salvos por fe. ¿Verdad que sí? Somos salvos por fe. ¿Cuántos aquí son salvos por fe? Todos somos salvos por fe. Lo dice la palabra del Señor. Por la fe nosotros alcanzamos salvación. Pero dice, la fe se activa cuando llega la palabra de Dios. ¿Sabe para qué puso fe? Creo yo, no sé. Creo yo. ¿Por qué puso Dios fe en nuestro corazón? ¿Para qué nos dio fe a nosotros el Señor? No fue principalmente para que nosotros alcancemos cosas aquí en este mundo. Yo creo que no es para eso. Yo tengo fe y por la fe me voy a lanzar a hacer un negocio. Entonces en fe voy a caminar a hacer ese negocio. Sí, claro, para eso nos sirve la fe. Pero yo creo que principalmente la fe que Dios puso en nosotros es para que un día nosotros pudiéramos recibir esa palabra del Señor y echar mano de esa fe para poder responder a esa palabra, a ese llamado del Señor. Entonces por eso dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros no creímos en el Señor porque la persona que nos habló era muy elocuente. No podemos pensar eso, no podemos reducir a eso el proceso de nuestra conversión. Es que cuando yo me convertí, vino una persona y me explicó y me habló tan bonito que yo al final resulté creyendo, ¿verdad? Y claro, Dios usa a sus instrumentos, Dios usa siervos del Señor que nos hablan de una manera muy clara, pero no es porque ellos hablen muy claro. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo de esto? Cuando usted escucha a alguien y dice, es que hoy sí me vino la revelación, no fue la persona que estaba delante, perdone los predicadores tan bonitos, pero no es lo que el predicador pueda decir, es el Espíritu Santo. El que le ha hecho a usted entender esa palabra y recibir esa palabra que no venía de un hombre, no eran las experiencias de un hombre, no era la mentalidad de un hombre lo que se le estaba predicando, era la palabra. Y viene el Espíritu Santo y empieza a obrar en nosotros para que esa palabra empiece a producir vida en nosotros. Y esa palabra nos confronta. ¿Sabe dónde entendemos nosotros que necesitamos salvación? En la palabra. En la palabra. Ahí es donde nosotros necesitamos. Juan 11 nos narra a nosotros un pasaje muy, muy interesante de la vida de los milagros que Jesús hizo acá en la tierra. Y en Juan 11, 38 al 44 nos narra acerca de la resurrección de Lázaro. Como Lázaro, que ya estaba muerto, 4 días tenía de muerto, él estaba muerto, realmente muerto. No era así como que de repente estaba desmayado. No, Lázaro estaba muerto, ya estaba sepultado. Y Juan 11, 38 al 44, lo vamos a leer en este momento, nos narra cómo fue ese proceso. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué extraordinario esto. Un hombre que había muerto hacía ya 4 días. Estaba muerto. ¿Un muerto puede escuchar? ¿Pero qué no?
Un muerto no puede escuchar, pero este muerto, este que estaba muerto, sí fue capaz de escuchar una voz. Y no fue cualquier voz la que Lázaro escuchó. No fue cualquier voz, fue la voz de Jesucristo, el Dios hecho carne en esta tierra. Y él escuchó la voz de Dios diciendo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto escuchó esa voz, esa palabra que salió de los labios de Dios mismo, de Jesucristo. Y él al escuchar esa palabra fue traído a vida. Y sabe que en cada uno de nosotros ocurrió eso. Y es lo que ocurre con el nuevo nacimiento. Uno que está muerto en sus delitos y pecados, que no puede escuchar a Dios, y alguien que no conoce de Dios llega a un lugar, una reunión, y ve a otras personas que dicen: es que Dios me habló, es que Dios está en este lugar. Y alguien puede decir: pero yo no sentí nada, estos están locos, no puedo percibir. ¿Sabe por qué no puede percibir? Porque está muerto. El muerto no puede percibir, no puede escuchar la voz. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, y cuando la palabra del Señor viene, y cuando la palabra del Señor le dice: Carlos, ven fuera. Cuando la palabra del Señor le dice: Mario, ven fuera. Cuando la palabra del Señor le dice: Marta, ven fuera, levántate, ven, el Señor te está llamando. Y es el Espíritu Santo el que da esa palabra a su corazón. Y usted puede escuchar la voz del Espíritu hablando. Y esa palabra es la que le da vida. Esa palabra es la que vivifica. Por eso digo, un cristiano vino a los pies de Cristo. Un cristiano se hizo cristiano por la palabra. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que un cristiano pueda vivir sin aquello que le dio vida? No tiene sentido. Necesitamos la palabra, porque la palabra es la que nos vivifica. Ezequiel 37, mire esto. Milagros del Señor a través de su palabra. Ezequiel 37. Vamos a leer de los versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor, es una profecía, ¿verdad? Es algo que el Señor le mostró a Ezequiel. Es un pasaje, la verdad es que todo el capítulo 37 nos da mucha enseñanza acerca del poder que hay en la palabra del Señor. Pero vamos a tomar solo estos versículos para no queremos tomar demasiado tiempo. Dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Lo que nosotros estamos viendo en este tiempo es una manifestación también de esto, es una aplicación de este pasaje. Era lo que estábamos nosotros viviendo. Aquí Ezequiel recibe una palabra para el pueblo de Israel, ¿verdad? De cómo ellos se sentían muertos por toda la situación que estaban viviendo. Dentro de sus corazones estaban muertos espiritualmente, y hay una promesa acá. Y dice: y voy a sacarlos de los sepulcros, así como a Lázaro, así como a nosotros. Y voy a poner en ellos su espíritu, así como a nosotros. Y dice Dios, y van a ver que así como yo lo dije, otra vez, la palabra de Dios fue hablada, la palabra de Dios fue hablada, y Dios hizo lo que dice su palabra. Y eso se está cumpliendo en nosotros en este tiempo. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza. ¿Y sabe qué es profetizar? ¿Sabe qué es profetizar? Cuando hablamos de la profecía de la Biblia, los libros proféticos contienen las palabras que Dios les dio a aquellos profetas. Isaías, Jeremías, cada uno de los profetas recibió palabra de Dios. Y eran los profetas los encargados de llevar esa palabra al pueblo de Israel. En nuestro tiempo, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando a su iglesia, y en medio de nosotros se levanta muchas veces una palabra profética. ¿Pero sabe qué es una palabra profética? Es un mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Es algo que el Señor quiere expresar a su pueblo.
es su palabra. Claro, obviamente nunca vamos a decir una profecía que se levantó aquí, vamos a sustituir la Biblia por estas profecías. No. La palabra de Dios permanece para siempre. Fue escrita y nadie debe ni agregar ni quitar a la palabra. Hay una maldición para el que quiera hacer eso. Pero sí Dios habla. Dios habla a través de una palabra profética. Pero nosotros tenemos en la palabra del Señor la palabra profética más segura. Lo que Dios realmente quiere que su pueblo reciba está en su palabra. Usted quiere recibir una profecía del Señor, quiere recibir una palabra del Señor, pues ahí la tiene en sus manos. Ahí tiene usted la palabra profética más segura que puede producir vida en usted. Así que la palabra de Dios es la que nos vivifica. Ese es el poder extraordinario de la palabra de Dios. No es solamente un libro, es el poder de Dios que nos da vida. Gloria a su nombre. La palabra también tiene el poder para transformar nuestra vida. Es decir, la palabra primero produce vida en nosotros, nos llamó de la muerte, nos llamó de las tinieblas, nos sacó del sepulcro y nos dio vida. Pero no solamente no solamente lo deja ahí el Señor no solamente nos quiso dar vida y que vivan otra vez, ¿verdad? Que respiren, que hablen. No, hay un proceso en el cual nosotros necesitamos ser transformados. Y aquí la palabra es un elemento tan necesario. Necesitamos tanto de la palabra del Señor, necesitamos del Espíritu Santo que es quien nos transforma y necesitamos que esa palabra sea implantada en nuestro corazón. Cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros venimos todavía arrastrando algunas situaciones que necesitamos entregar, necesitamos cambiar, necesitamos dejar atrás. Estoy seguro que Dios ha hecho milagros en nosotros y seguramente todos nosotros podemos decir, yo no soy el mismo después de que recibí a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? No somos los mismos, no somos el mismo. Yo no soy el mismo. Después de que recibí a Cristo, yo entendí y supe y experimenté un cambio en mi vida. Experimenté un cambio. Algo había cambiado dentro de mí. Sí, es que ahora estaba vivo. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Pero les confieso, he tenido luchas. Y sigo en la lucha. Y sigo creciendo. Y sigo aprendiendo. Y necesito seguir siendo transformado por el Señor. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos ser transformados y la palabra es la que cumple ese propósito en nosotros. Somos nuevas criaturas, claro que sí, pero necesitamos crecer para parecernos más a Cristo. Salmo 19:7, pasaje cortito, dice: la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convertir el alma. Yo me fui a la concordancia a ver qué significa esta palabra que aparece aquí en el Salmo 19:7. Y dice que es un término hebreo que pues no sé cómo se pronuncia, parece como shub ahí en la concordancia. Y tiene varias aplicaciones, se puede traducir de diferentes maneras, pero me llama mucho la atención esto. Dice que esta palabra shub implica la idea de volverse. Es decir, alguien que iba en una dirección y es cambiado hacia otra dirección. Volverse. Yo iba para tal lugar y me volví. Regresé, agarré camino de regreso. Y yo le entiendo, me llamó mucho la atención porque yo entiendo que cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo con la idea, Dios lo hizo con el propósito de que el hombre pudiera estar cerca de Dios. Para eso Dios formó a Adán. No porque Dios necesitara a Adán, eso lo debemos entender, pero Dios quería bendecir al hombre y lo bendijo con su presencia, y el hombre tenía ese acceso y esa comunión directa con el Padre, con Dios. El hombre podía estar cerca de Dios y fue creado en esa condición para que pudiera tener esa comunión con Dios. El hombre fue creado en perfección, en santidad. El hombre fue creado con ese propósito. Y entonces aquí toma sentido esta palabra, shu. No shu, no que se vaya. Shub, no sé cómo se pronuncia. Volverse a Dios es que a través de la palabra,
a través de la ley del Señor, a través de los estatutos que Dios dejó. Dios quiere convertir, quiere volver el alma del hombre hacia Él, para que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios había establecido desde el principio. Dios no quería que el hombre estuviera en desgracia. Dios no quería que el hombre tuviera un alma contaminada, un alma buscando siempre la maldad, un alma siempre buscando su propia destrucción. Y entonces la palabra empieza a trabajar en nosotros para convertir nuestra alma, para hacer que nuestra alma se vuelva nuevamente a Dios. Ese es el propósito de la palabra del Señor en nuestro ser. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte. Bueno, entonces ahora entendamos esto. Cuando dice convierte, es que hace que el alma se vuelva a Dios. Y necesitamos eso. Y necesitamos que sea a través de, otra vez, la palabra. Otra vez la palabra. No es que, miren mis amados hermanos, no es a través de reuniones motivacionales. Vamos a traerles un coach. Está de moda, ¿verdad? Los coach. Un coach para que nos ayude a cambiar nuesra alma, ¿verdad? Y que podamos llevar una vida así como una vida mejor, ¿verdad? A través de los consejos que un gurú de las buenas relaciones nos va a dar. No, lo que necesitamos, mis amados hermanos, el remedio, la solución, quiere volverse al Señor, quiere que su alma se vuelva al Señor, la palabra. Y el poder extraordinario de la palabra va a transformar nuestra alma para que podamos acercarnos a Él y crecer. Mire lo que dice. Quiero que me acompañe a una palabra que está en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos a leer bastante Biblia. ¿No le molesta que leamos bastante Biblia? Espero que no le moleste. Deberíamos leer más Biblia. Efesios 4, 11 al 16 dice: y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje inicia mencionando lo que en estudios de teología se le conoce como los 5 dones del ministerio, donde habla acerca de los apóstoles, habla de los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones del ministerio que tienen una función específica, y hoy no vamos a ahondar en esto. Solo quiero hacer referencia a algunas cosas de cada uno de estos dones. ¿Cuál es el propósito que tienen? El propósito de estos dones dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Cada uno de estos dones dice que es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, cada uno de los santos, alcancemos la estatura que Dios quiere que alcancemos. Ese es el propósito de estos dones. Pero pensemos en esto. Pensemos en el apóstol. ¿Sabe que la palabra apóstol significa literalmente uno que es enviado? Ese es un apóstol, uno que es enviado. Por eso Jesús les llamó apóstoles a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los envió. ¿Pero a qué los envió? ¿Qué llevaban estos apóstoles? ¿Qué llevaban? A ver, ¿quién me dice así? La palabra. Ellos llevaban un mensaje y el mensaje era la palabra de Dios. A eso es enviado un apóstol. Entonces hay una relación entre el apóstol y la palabra. Sí, es que si una persona dice yo soy apóstol pero no lleva la palabra, perdone, no sea apóstol, ¿de qué será? Pero el apóstol, su función es llevar la palabra. Y entonces el apóstol, en el contexto bíblico, los apóstoles que envió Jesús iban a un lugar y llevaban la palabra del Señor, iban a predicar la palabra, predicar la palabra hasta que establecían una iglesia en ese lugar. Pablo lo hizo. Llevaba la palabra y estableció iglesias
a través de la predicación de la palabra de Dios. Obviamente con la manifestación, con el poder del Espíritu Santo. Eso no lo podemos olvidar en ningún momento. Pero llevaban la palabra estos apóstoles. Un profeta, lo acabamos de decir, por definición, ¿qué es un profeta? Alguien que da un mensaje de Dios, alguien que lleva la palabra de Dios. Por eso decimos, la profecía que recibimos nosotros en nuestros servicios, esa palabra de profecía tiene un propósito, no es solamente decirnos, mire, algo bonito, no, es Dios hablando y muchas veces Dios confrontándonos. Es para exhortación, es para edificación, es para consolación. Para eso es la palabra que nosotros recibimos. Entonces el profeta, por definición, es alguien que lleva ese mensaje que es la palabra. Si no lleva palabra, otra vez, ¿profeta de qué será? No sé. El evangelista. Otro don del ministerio. ¿Qué hace el evangelista? Otra vez, ¿qué lleva el evangelista a aquellos que no conocen a Cristo? La palabra. El evangelista va y aquellos que nunca han escuchado la palabra o que tal vez se han resistido a la palabra, tiene que llevar otra vez la palabra. Es que un evangelista no puede ir a predicar de una religión, no puede ir a presentar a una organización religiosa. No, el evangelista tiene que llevar la palabra. Si usted va a evangelizar a alguien, evangelícele. Sí, use la palabra. Y gracias a Dios hay técnicas, hay herramientas para poder evangelizar. Las 4 leyes espirituales, evangelismo en 1 minuto. Utilice la estrategia que quiera, pero para evangelizar necesitamos la palabra. No podemos evangelizar sin la palabra. Podemos confrontar a alguien ante su situación sin la palabra de Dios. ¿El evangelista lleva la palabra? Los pastores. ¿Cuál es la función del pastor? Pastorear, cuidar, alimentar a las ovejas, alimentar al pueblo. ¿Pero con qué lo va a hacer? ¿Verdad que estamos entendiendo el valor que tiene la palabra? El valor que tiene la palabra. No puede haber otra cosa. Así que yo he escuchado muchas veces predicadores. Y de verdad es triste, pero creo que a veces hasta son los más llamativos. Que en sus prédicas son anécdota, historia de fulano, historia de sutano. Y palabra, sí, ya penitas, ¿eh? Casi no usan palabra, casi no usan la Biblia. ¿Y qué alimento están dando entonces los pastores? Entonces creo que por eso es que actualmente, creo yo, tenemos a muchos cristianos, es que no quiero decir la palabra, pero es que no se me ocurre otra, perdonen. Cristianos aguados, porque no han recibido palabra. ¿Cómo van a afirmarse? ¿Cómo van a alcanzar ese propósito de que dice la palabra de Dios en Efesios 4? ¿Cómo van a ser edificados si lo que están recibiendo es otro alimento? No es palabra de Dios. Y esa es la labor del pastor, dar la palabra de Dios, dar a conocer la palabra de Dios, instruir con la palabra, dar ese sustento espiritual que solamente la palabra puede dar. Y menciona el último, maestros. ¿Qué les puedo decir de los maestros? ¿Qué van a enseñar los maestros? La palabra. Dios le dio dones. El maestro tiene un don, es un don de Dios. Alguien dijo por ahí, ¿cuál es la diferencia entre el teólogo y el maestro? Es que el teólogo complica siempre todas las cosas y el maestro las facilita, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha hecho. Dios le ha dado a algunos siervos suyos esa habilidad de poder exponer su palabra para que la gente pueda recibir su palabra y la gente pueda entender su palabra. Ese es el propósito del maestro. Entonces entendemos estos dones del ministerio. No es para que los que tienen estos dones se sientan así muy inflados. No hay un propósito. Hay un propósito. Y el propósito es que sea predicada esa palabra. Y todo esto dice, es para perfeccionar a los santos. A través de la palabra del Señor, para que alcancemos la estatura que necesitamos alcanzar. A través de la palabra del Señor. Entonces Él nos transforma, nos lleva de gloria en gloria y nos permite crecer a través de la palabra.
Y en tercer lugar, el tercer punto, el Señor opera milagros por su palabra. Nosotros necesitamos el poder de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos necesitan milagros constantemente? Todos necesitamos milagros. Señor, hoy necesito un milagro. Otra vez, dice el Señor. Sí, Señor, otra vez. Necesitamos milagros. Pero ¿sabe cómo operan los milagros del Señor muchas veces? Cuando nosotros nos aferramos a su palabra. Salmo 107, versículos 19 y 20. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Dios, muchas veces nosotros esperamos que Dios haga así como que cambie las circunstancias alrededor. Pero ¿sabe qué nos da muchas veces el Señor? ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor muchas veces cuando necesitamos un milagro? Su respuesta se resume en esto: una palabra. Y Él nos da una palabra, nos recuerda una palabra y nos da a conocer lo que Él ya determinó, y ahí encontramos nuestra respuesta. ¿Para cuántos de nosotros hoy el milagro que estamos esperando está a una palabra de distancia? Tomar una palabra y ver cumplida la voluntad del Señor en nosotros. Y hablamos del milagro más grande que nosotros podemos experimentar: el nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida, que ocurrió a través de la palabra. Pero Dios opera a través también de su palabra y necesitamos amar esta palabra y valorar esta palabra. Mateo 8, pasaje también muy conocido, Mateo 8, versículos del 5 al 8. Dice, si me quiere acompañar, estoy leyendo solo Reina Valera, si usted me quiere acompañar, perfecto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y no leemos toda la historia, pero sabemos que así fue. Señor declaró una palabra. Y yo creo que con Jesús sí podemos decir decretó. Porque Él es Dios. Declaró, decretó una palabra. Y por esa palabra, aquel siervo fue sanado. Una palabra del Señor, una palabra de Dios produce un milagro en nosotros. Y ya hablamos acerca de cómo Dios a través de Ezequiel también produce vida en unos huesos secos. Otra vez a través de la palabra. ¿Por qué le dijo a Ezequiel: profetiza? Declara la palabra. Y declaró la palabra y ocurrió en esa visión que él tuvo ese milagro. Declarar la palabra, mis amados hermanos, no es como un ejercicio de confesión positiva, que lamentablemente se metió mucho en el ámbito cristiano. No se trata de eso. No es confesión positiva, no es una declaración positiva. Es cuando nosotros realmente nos apropiamos de la palabra de Dios. Y de verdad, si usted quiere ver un milagro del Señor, dígale: Señor, ayúdame a apropiarme de tu palabra. Y entonces cuando usted declara esa palabra en fe, cuando usted empieza a declarar esa palabra porque ya la recibió en su corazón, eso es lo que va a producir un milagro. No es la confesión positiva, no es repita después de mí, diga esto, ¿verdad? Es como un mantra, ¿verdad?, que usted va a tener que repetir para haber solucionado sus problemas. No, es cuando usted toma la palabra. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos están orando por un familiar que no conoce a Cristo? Aprópiense de esta palabra y empieza a declarar esa palabra. Pero todavía no veo la respuesta y no va a ser mágico. Claro, hay que ir a predicar, pero empieza a declarar esa palabra. Tu palabra dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Está en la palabra del Señor. Es una promesa del Señor. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alguien enfermo que se apropia de esta palabra y empieza a declarar la palabra del Señor, va a ver el poder de Dios obrando. ¿Por qué? Porque se apropió de una palabra de Dios y empieza a declarar esa palabra y empieza a ver la mano de Dios obrando a su favor. Salmo 37:25. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles
económicas, pero apropiarnos de esa palabra y decir: Señor, yo sé que la situación está difícil, la refri está vacía, no hay recursos, no hay trabajo, pero dice tu palabra, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esa palabra puede desatar bendición sobre su vida cuando usted se apropia de esa palabra que viene de la boca de Dios. Josué 1:5, Deuteronomio 31:8, Isaías 41:17, Hebreos 13:5. El Señor promete: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Es palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. No es una palabra positiva para usted, no es para hacerle sentir bien. Es lo que Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y lo dijo tantas veces para que nosotros nunca lo olvidemos. Va con nosotros. Dios y su palabra nos van a sostener cada día de nuestra vida. Así que yo creo que vale la pena que valoremos y sobre todo, que amemos la palabra. Yo no sé cuántos de nosotros tendría que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque hemos menospreciado la palabra. Porque a veces estamos buscando en el YouTube qué ver. Tenemos un momento ahí de ocio. Empezamos a buscar cualquier cosa. ¿Sabe usted cuánta palabra hay ahí? ¿Sabe usted cuántos buenos predicadores? Hay que tener un poco de cuidado también. ¿Sabe usted cuántos buenos predicadores hay ahí? Que están dando palabra. Y muchos de nosotros decimos: ¿para qué voy a escuchar otra vez las prédicas de palabra en acción? Vamos a escuchar otra cosa. Vamos a ver otra cosa aquí en el YouTube. ¿Cuántos de nosotros preferimos leer cualquier libro? Y tenemos un tiempecito libre y decimos: voy a leer un libro. Este libro motivacional cristiano. Qué bueno. Pero si somos honestos, yo creo que en el tiempo libre que nosotros tenemos, está bien que leamos literatura cristiana que nos edifique, está bien que leamos todo eso, pero en ese tiempo yo creo que deberíamos hacer nosotros un alto en nuestra vida. Y en ese tiempo que tenemos libre, por decirlo así, para leer, que le demos la mayor parte de ese tiempo a la Biblia, a la palabra de Dios. Y de repente dejar un tiempecito, sí, para leer algo más. Pero creo que debemos darle prioridad a la palabra del Señor. Creo que la iglesia actual debe arrepentirse de muchas cosas. Y una de ellas es que hemos dejado de anhelar la palabra. Nos llenamos de muchas otras cosas. ¿Sabe que con lo que meditábamos hoy, leer la palabra no debe ser un castigo para nosotros? No debemos verlo como algo como qué pesado. Si la palabra es la que nos vivifica, la palabra es la que nos transforma, en la palabra encontramos el poder para alcanzar un milagro de Dios. Cuando nosotros nos metemos más con la palabra, los beneficiados somos nosotros. Iglesia, si realmente entendiéramos el valor que tiene la palabra, yo creo que podríamos decir, así como dijo David: Señor, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Y cuando David hablaba de la palabra de Dios, solo hablaba maravillas de la palabra. Es como la miel, endulza mi boca. Es una lámpara a mi camino. Es la que me guía. Palabra. Cuando nosotros podamos entender el valor que tiene la palabra, si nosotros podemos entender realmente ese valor, creo que tendríamos una vida muy diferente. No sería tan fácil caer en angustia. Estamos llenos de la palabra. No sería tan fácil que el diablo nos engañe, porque estamos llenos de la palabra.
podríamos encontrar fortaleza en Él. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa